Muy buenas noches. Este es Derecho, Administración y Justicia. Y en este espacio vengo a compartirles un poco de lo que es conocimientos de derecho, especialmente derecho administrativo. Y el tema de hoy se va a tratar sobre las bases del derecho administrativo, su ubicación y su importancia. Para lo cual, por medio de una ayuda que es el compartir pantalla, les mostraré unas diapositivas y les procederé a explicar cada institución. Ya. Muy bien. Hablamos de las bases del derecho administrativo, su ubicación y su importancia. Ya, ¿qué significa esto? En primer lugar, según las bases, quiere decir el por qué se origina, es decir, de dónde surge, y también nos da la explicación que es hacia dónde se debe dirigir el derecho administrativo. Por eso, en el libro de Agustín Gordillo, él establece 4 tipos de bases. Bases históricas referentes al desarrollo del tiempo, estableciendo un pasado y un presente del derecho administrativo. Bases políticas, puesto que es este debate entre autoridad y el individuo. Por otro lado, las bases constitucionales es cuál es el rol de la Constitución dentro de esta relación individuo-Estado. Y por último, las bases sociales, que tienen que ver con la insuficiencia del Estado en un momento, y que éste evoluciona para garantizar ciertos derechos de los individuos. Ya, hablemos de las bases históricas. En el pasado existió lo que se llamaba el estado de policía. En el tiempo de la monarquía, básicamente el soberano, el monarca, tenía un poder casi limitado. Algunos aspectos podríamos decir como the king can do no wrong, es decir, el soberano no puede, el rey no puede actuar mal, no actúa mal. No se reconoce derechos individuales frente al soberano, y en tal sentido es un poder ilimitado respecto a lo que puede lograr el soberano con los mecanismos que quiera. Esto es lo que define un estado de policía, el derecho ilimitado para administrar. Pero avanza la historia, llega el constitucionalismo, se proclaman los derechos de los individuos, y en tal sentido, el ser humano tiene derechos intrínsecos a su naturaleza que deben ser respetados por el soberano, puesto que son superiores y preexistentes a este. Y en esto ya se crea el germen del derecho administrativo, porque previo a eso, en estado de policía, los ciudadanos eran nomás meros objetos dentro de este estado, es decir, no se veían como sujetos de derecho, por lo tanto el monarca creía que podía hacer cualquier cosa. Pero ya que existen derechos que deben ser respetados, se crea una dogmática en la cual toca mediar entre cuáles son los límites o circunstancias entre esos derechos. Porque ya el soberano ya no puede hacer lo que le plazca, y toda intervención del soberano debe ser legalizada. Es decir, se crea esta lucha entre poder soberano y libertades de los individuos. Entonces, ¿cuáles son los principios del estado de policía? En primer lugar, la indemandabilidad del estado del soberano. Es decir, el soberano no puede ser llevado a los tribunales.
la irresponsabilidad, es decir, que este no puede actuar mal, los actos del príncipe, es decir, que los actos del soberano son voluntad divina y en tal sentido son superiores a todo. La doble responsabilidad, que quiere decir que el Estado puede actuar tanto como poder soberano, superior a todas las leyes, como como persona jurídica privada, es decir, que está bajo las leyes, esa se llama la doble personalidad jurídica del Estado. La jurisdicción administrativa, es decir, si el Estado consideraba que quería administrar justicia, él mismo lo hacía, él decidía. Y el poder de policía, que es la habilidad de coaccionar a los ciudadanos. Estos son los principios del Estado de policía. Pero en la actualidad, en primer lugar, hay que luchar para erradicar eso. Es decir, ya hemos erradicado una buena parte de todas esas cuestiones, ya con una intervención legalizada. Pero todavía a veces se habla del poder soberano que tiene el Estado para actuar, es decir, sobre todas las leyes o con las leyes, puesto que, entre comillas, tiene un mandato que lo hace soberano. Y esas son a veces cuestiones que hay que luchar. Otra es que el Estado ahora interviene en la economía y en la esfera social. En la economía, por medio de la llamada acción planificadora, que quiere decir que por medio de instituciones como el Ministerio de Finanzas y también, por ejemplo, el Banco Central, es capaz de redirigir la economía de forma macro hacia un sentido. También, de forma micro, las empresas públicas, porque le quita poder al mercado, estableciendo servicios públicos que obviamente ya no son consumidos ya no son satisfechos por los entes privados. Y por último, asistencias sociales, que tienen que ver con las empresas públicas, que es la preocupación del Estado por la esfera social y en la garantía de los derechos. En tal sentido, también se apunta hacia el futuro a una creciente integración de países y también que existe una insuficiencia de mecanismos de representación, porque lo que es la democracia representativa, de escoger asambleístas cada 4 años, se nos ha quedado corto. Es decir, casi que votamos y que decimos hagan lo que ustedes quieran. Y no. En la actualidad ya se busca que haya entes autónomos, como por ejemplo en un buena hora la Defensoría Pública, y también mecanismos de participación que incluyan a los ciudadanos, como la silla vacía. Y también se da una gran importancia al Poder Judicial, porque este es el encargado de corregir la administración. Eso es lo que es en el presente y un poco apuntando hacia el futuro. Por eso es que se tienen nuevos principios de consenso y adhesión, motivación y explicación y participación administrativa con el fin de lograr una democratización de los entes públicos dentro de la sociedad. Hablemos de las bases políticas. Cuando hablamos de bases políticas es, ok, ¿qué dinámicas surgen de esta libertad versus autoridad? Y es que existe una tensión entre, o sea, ok, cuáles son los límites o cómo debe actuar el Estado. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho administrativo no hay que convertirlo en un derecho estatista, es decir, hay que apoyar al ciudadano, ¿no? Y es penoso a veces cuando, especialmente los jueces, no le ponen un stop por medio de sus actos a la administración pública. Es por eso que también es importante cuando salga una ley, cuando salga cualquier resolución, estudiarla minuciosamente para ver en qué medida vulnera los derechos de los ciudadanos y así enfrentar estos conflictos que la administración pueda generar. Y una cuestión muy importante de las bases políticas es, ¿qué pasa en la teoría de la práctica sobre la división de poderes? Es decir, ¿se cumple, no se cumple? Porque todos sabemos la división de poderes, es decir, legislativo, judicial, ejecutivo. Pero hay que ver qué pasa. En ese sentido, lo que es el equilibrio teórico vendría a ser que de arriba hacia abajo,
que, bueno, el Ejecutivo simplemente cumple las normas que el Legislativo le da y también corrige su actuar en base a los criterios del Judicial. Lo que hace el Legislativo es emitir normas de carácter general y también fiscalizar a todas las autoridades gracias a su poder de representación. Y lo que hace el Judicial es, en primer lugar, revisar las actuaciones del Ejecutivo, decirle, Ejecutivo, tenga la bondad, no puede actuar de esa forma porque va en contra de la ley, y también establecer ciertas interpretaciones constitucionales y aparte declarar la inconstitucionalidad de las normas, porque también la Asamblea puede emitir normas, puede emitir leyes que se vayan en contra de la Constitución. Pero ese es el equilibrio teórico. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica existe un desequilibrio real, es decir, el Ejecutivo, por tener esa capacidad de nombramiento, ese tremendo poder, se alía con el Legislativo para hacer sus acuerdos. Y lo que pasa es que, en primer lugar, el Ejecutivo hace lo que quiere porque el Legislativo no lo fiscaliza y emite leyes a su conveniencia, aún a veces siendo inconstitucionales. Y respecto al judicial es que, dado que hay veces en algunos sistemas que el Ejecutivo y el Legislativo escogen los jueces, estos, por sentirse de cierta forma agradecidos, tienden a no revisar actos o cuando los revisan, lo que hace el Legislativo y el Ejecutivo es establecer sanciones a los jueces de cualquier forma. Es decir, hay un desequilibrio de poder. Pero esta no es la peor situación. La peor situación que puede pasar es una verticalidad. Ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto pasa cuando el legislativo, por general, el oficialista tiene una mayoría absoluta. Y en tal sentido cree que puede hacer lo que se le da la gana. Y creo que mi mayor ejemplo sería lo que pasó un poco en El Salvador. Que cuando el Ejecutivo y el Legislativo están arriba, creen que pueden hacer lo que quieran en base a su poder soberano y simplemente remover jueces, que diría que es de lo peor. Por eso es que tenemos que combatir esto, tenemos que combatir este desequilibrio real que existe y es una de las funciones del derecho administrativo. Hablemos de las bases constitucionales. Ok, estamos en un nuevo estado, hay división de poderes, pero ¿cuál es el rol que cumple la Constitución aquí? Y principalmente les hago una pregunta. ¿Dónde radica la soberanía y cómo se ejerce? Constitución, el pueblo, funciones del Estado, ¿dónde? Y un checklist, la Constitución sí, el pueblo sí, las funciones del Estado no. ¿Y por qué? En primer lugar, el pueblo es el que donde radica la soberanía. Eso ahí. El pueblo, por medio de una convención constituyente, crea una constitución. Es decir, que ahí también, yes. Y por medio de esta constitución es que crea a un Estado que es preexistente y superior es preexistente y superior al Estado. Es por eso que esta constitución, es decir, materializa la soberanía. Y lo que es las funciones del Estado, como tal, simplemente son cumplidores de la soberanía que está presente en la Constitución. Y por eso, y esta confusión de que el Estado tiene soberanía y por eso a veces pueden actuar como quiera, es que puede generar situaciones de doble responsabilidad del Estado. Es decir, que el Estado, ok, a veces actúa conforme a la Constitución, sometido a la Constitución, y hay veces que no. Dice, yo como Estado soberano, yo no reconozco esto, yo actúo así, y simplemente actúo superior a la Constitución, básicamente. Y esta teoría es desmentida porque el Estado, como se explicó, está sometido siempre a la Constitución y aún cuando hay veces que actúa como privado, como por ejemplo algunos contratos, porque no todos son contratos públicos,
a veces también actúa a veces como privado. Por esta no significa que haya una triple o doble naturaleza del Estado según cada materia del derecho, sino que es única, es de derecho público y nada más. Y por eso se habla de una transición de legalidad al Estado constitucional. ¿Qué significa? O sea, que el Estado como ente público pasa de ser de legalidad a constitucional. En primer lugar, el estado de legalidad las autoridades se someten a lo que dice la ley. Es decir, las funciones del Estado se someten a lo que diga el legislador por medio lo que diga según las leyes y su procedimiento legislativo. Pero este concepto es insuficiente, porque no solo es la ley, sino también la Constitución. Y en ese sentido, el Estado constitucional le pone el stop al legislador. Le dice que también que sus normas de carácter general deben seguir los principios de la Constitución y también no vulnerar los derechos de los individuos. Y es por eso que también el Ejecutivo debe también seguir estos principios al momento de emitir sus decretos. Es decir, que los derechos también pueden ser efectivos con ley, es decir, a través de las leyes, contra ley, es decir, aun cuando el legislativo emita leyes contra los derechos, deben hacerse efectivos los derechos y sin la ley, es decir, que aún en vacío de la ley, los derechos deben ser cumplidos. Y las bases sociales. Es decir, que ok, el Estado constitucional que se creó, en principio era de carácter no intervencionista. Y esta no intervención ayuda al desarrollo de los individuos. Pero existe una contradicción liberal, y es que esta libertad que pueda haber, hay veces que genera inequidad dentro de los mismos individuos. Dado por factores económicos y esta inequidad hace que sufran los estratos sociales más bajos. Y es por eso que se intentó idear ideas a la medida que los siglos pasaron, especialmente en el siglo XIX, y una de ellas fue el socialismo y el comunismo, donde decía la dictadura del proletariado, todos iguales, pero esto resultó en un fracaso porque se volvió de carácter autoritario. Y en ese sentido, queriendo asegurar libertades, vulneraba otras libertades básicas. Y por eso fue que cayó a la final. Entonces, se intentó llegar a un punto medio. ¿Cuál es el punto medio entre un estado de libertad y un estado socialista o comunista? Que es el estado del bienestar. Es decir, ya no solo existe libertad negativa, que es decir, los individuos, es decir, que el Estado no puede intrometerse en el campo de acción de los individuos, sino libertad positiva, que la libertad puede ser ejercida a través y por medio del Estado. Es por eso que se mira al aseguramiento de los derechos individuales como la justicia, como los sociales, que es de cierta forma tener un mínimo de calidad de vida, de alimento, de educación que ayude a la persona a progresar en la vida. Y dentro de aquí, algunas personas, mayormente de tendencia liberal y a veces socialista, han dicho que existe una contradicción. Una contradicción porque, o sea, vemos que los resultados de cómo terminó el comunismo y el Estado liberal, es decir, son totalmente diferentes. Pero lo cierto es que no, porque como digo, puede haber un punto medio. Porque estos derechos sociales fueron creados para el ejercicio de estas clases segregadas, de estas clases que han pasado relegadas por la historia, pero su ejercicio muchas veces no
no excluye, es decir, estos derechos sociales, que lo que es las élites lo pueden ejercer, como lo que es la seguridad social, la medicina gratuita, el transporte público, es decir, el ejercicio de uno o el efectivo, la presencia de unos no excluye a los otros, se puede complementar. Es por eso que se mira la justicia y la equidad como fin para tener un equilibrio. Y ok, y entonces, en base a todas estas cuestiones históricas, políticas, sociales, constitucionales, es que son la base del derecho administrativo, son la base del derecho administrativo. Es decir, en síntesis, en la historia, para evitar lo que ha pasado en el pasado de los actos del príncipe y la arbitrariedad de los mandantes. En la forma política, para corregir el sistema que tenemos, la teoría de división de poderes, para encauzarla en beneficio de los administrados. En la forma constitucional, para establecer que efectivamente existen ciertas garantías y que el Estado debe garantizar por medio de sus poderes públicos. Y los sociales, porque el Estado requiere a veces intervenir en la economía, intervenir en la vida social en beneficio de este sector a veces aislado de la sociedad. No aislado, sino que ha estado en desventajas históricamente. Esas son las bases del derecho administrativo. Ya, ahora juguemos un juego. Encontremos el derecho administrativo, porque el de la ciencia del derecho tiene su división. Tiene derecho público, que puede ser dividido en derecho público interno y externo, y el derecho privado, que puede ser dividido también externo y externo. Dentro del derecho público externo, por ejemplo, tenemos el derecho internacional, que se encarga de la regulación de los entes públicos y otros estados. Dentro del derecho público interno tenemos el derecho penal, el derecho constitucional. Dentro del derecho público, el derecho privado externo, tenemos lo que se llama, por ejemplo, conflicto de leyes, que es el derecho internacional privado, que regula, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, los matrimonios entre extranjeros, y el derecho público y el derecho privado externo, que es, por ejemplo, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho societario. ¿En qué ubicación se encuentra el derecho administrativo? Si es en derecho público interno, están recontra que bien. Porque básicamente trata de cómo se organiza un Estado internamente. Por eso es derecho público interno. Aunque hay algunos tratadistas que ya miran un derecho administrativo internacional respecto a cómo funcionan los organismos internacionales y un supuesto o futuro, como digo, una especie de gobierno internacional. Eso es lo que en un futuro se mira. Por ejemplo, una especie de OMS que tenga, obviamente con su propia gobernabilidad, que el cómo se desarrolla como este ente supranacional y también cómo afecta a los países. Eso sería el futuro derecho administrativo internacional. Y por último, la importancia. ¿Cuál es la importancia del derecho administrativo después de todo lo que hablamos? En primer lugar, limita al Estado. Es decir, nunca dar paso a las ilegalidades, a las arbitrariedades, sino que el Estado actúe en beneficio de los ciudadanos y conforme a los principios y la ley. Segundo, garantiza los derechos individuales, es decir, la propiedad, la libertad de expresión, lo que es la justicia, y en tal sentido no puede afectar la esfera de los derechos existentes y siempre buscar el progreso de los mismos. Y por último, garantiza los derechos sociales, que es decir, que las personas tengan un mínimo de ejercicio de calidad de vida para poder ejercer todo su potencial. Es un gusto, muchas gracias. Paso ahorita a revisar los comentarios.
Le doy un saludo a mi amigo Montaneda. Muchas gracias por pasar por aquí. Eric Erazo y Carlos Gallardo. Es un gusto haber transmitido por ustedes, para ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio, donde trataremos ya en profundidad lo que es el derecho administrativo, sus conceptos, sus definiciones y sus relaciones con otra ciencia. Muchas gracias.